Teleberri, en el que les presentaremos un nuevo grupo nacido de un proyecto solidario. Su nombre, Aurich, grupo que busca romper los estereotipos de síndromes como el autismo, grupo que ha presentado ya su primer trabajo. Se llaman Aurich y son un grupo de música nacido de un proyecto solidario, músicos y artistas venidos de otros grupos reunidos con la intención de romper los estereotipos que rodean el autismo. El proyecto nació cuando los miembros de Aurich comenzaron a componer. Se nos ocurrió juntar nuestra pasión, que es la música, con nuestro trabajo, que es trabajar con personas con autismo. Efectivamente, dos de los miembros del grupo trabajan en APNAVI, la Asociación de Padres de Afectados de Autismo en Vizcaya, y saben del gran desconocimiento que existe sobre el TEA, los trastornos del espectro autista. Por eso decidieron ponerle rostro, el de Ugaitz, y contar su historia a través del relato de su madre. Casi todos los días nos manda WhatsApp contándonos anécdotas y cosas que le han pasado desde que le diagnosticaron el TEA, y estamos haciendo una historia real, a la vez que fantástica, basada en la vida de Ugaitz. El objetivo, romper estereotipos. Hay tantos niños con TEA distintos como niños sin TEA. Entonces tendemos a unificar y creo que ese es el error. El resultado final será una ópera rock que se publicará en formato de disco-libro, pero como adelanto presentan el videoclip que ilustra el final de la historia. La grabación fue toda una experiencia. En los aviones, pues que nos iban, cuando decían bomba había que agacharse. Sí, luego nos levantábamos. La verdad que nos reímos muchísimo, para la experiencia fue buenísima. También pasamos frío, ¿verdad? Mucho. La obra aún no está completa. Hay que aclarar que el estilo va a ser más heavy que lo que aparece en el videoclip. Pero sea cual sea el resultado, el proyecto nos ha permitido conocer a Ugaitz, un niño diferente como todos los demás. Un niño feliz, ¿no? Sí. Es un niño fantástico. Entonces creo que hay que fijarse un poquito más en las cualidades, ¿no? Y no tiene por qué verse el autismo como algo que tenga que ser peor ni mejor, simplemente distinto.